Hola chicos y chicas de sexto, les voy a contar todo lo que leímos sobre lo que han enviado a los mails sobre historia de la lengua. Yo acá me hice unas breves notas para no olvidarme de nada. Bueno, luego de leer los mails de todos los sextos, observamos que las actividades de la historia de la lengua, algunos las han enviado porque le parecieron difíciles y aburridas. Les parecieron difíciles porque abordaba temas muy lejanos como la historia de los romanos, o había palabras desconocidas como Pirineos, celtas, pascuenses o penínsulas. Algunos nos cuentan que esas palabras las buscaron en el diccionario para saber qué eran y otros nos cuentan que se ayudaron con la explicación del video. Pero muchos y muchas de ustedes nos enviaron estas tareas porque les parecieron divertidas y las querían compartir con los demás. Para algunos esta tarea les resultó divertida e interesante porque cuenta la historia de la lengua que hablamos. Para otros, porque les atrae conocer el tema de la romanización. Dicen que nunca habían aprendido algo así y les parece importante aprender sobre los comienzos de nuestro idioma. Con la seño los leíamos y pensábamos que era importante entender que en épocas antiguas se hablaban distintos idiomas y que si bien hay lenguas que se imponen sobre otras, como estudiamos el caso del latín, muchas lenguas no desaparecen, siguen conviviendo con esas lenguas poderosas y como leímos que es el caso de la lengua vasca. También queremos contarles lo que dijeron acerca de cómo explicaban ustedes qué es la historia de la lengua. Muchos dijeron que es un proceso y nos encantó cómo usaron esa palabra. Dice que es un proceso que llevó tiempo. Han dicho que se habla y se escribe desde hace muchos siglos y que el idioma no surgió de la nada, que tiene un proceso adaptándose a la cultura del pueblo que lo habla, dijo alguien de ustedes. Como sucedió en la península ibérica, donde había varios pueblos conviviendo con los conquistadores romanos, y al estar todos concentrados en un mismo lugar, la lengua se mezcla y va formando nuevas palabras. En su respuesta usaron adecuadamente la palabra proceso, que nos indica que no es algo estático ni fijo, sino que algo que lleva tiempo, que implica momentos, etapas. Y un alumno agregó que por eso van cambiando la lengua y las palabras, que no siempre fueron igual y entonces él se pregunta, ¿por qué fueron cambiando? Y otro compañero pareciera que le responde y dice, el imperio romano va conquistando todo y cambia los idiomas. Para la mayoría de ustedes, decir si 3 es lo mismo que 3 antes de Cristo, no hubo inconvenientes. Casi todos coincidieron en que no es lo mismo. Acá yo hice un cartel con una línea histórica como aparece en el primer cuadernillo. Algunos explicaron que 3 antes de Cristo, la misma palabra te lo dice, antes de Cristo. Otros argumentaron que el nacimiento de Cristo marca el año 0. Entonces, luego del nacimiento de Cristo, los años comienzan a contarse 1, 2, 3, hasta llegar al 2020, que es el año que estamos nosotros. Año 2020 después de Cristo, aunque no lo digamos. Una alumna explicó que los años anteriores al nacimiento de Cristo funcionan como negativos. Esto quiere decir que serían los años que faltan antes del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, 3 antes de Cristo significa que faltan 300 años, 3 siglos antes de que nazca Cristo. 3 sería después de Cristo, significa que son 3 siglos, 300 años luego del nacimiento de Cristo. Esta sigla AC significa antes de Cristo, es una sigla aceptada internacionalmente para contabilizar las fechas del calendario y no significa antes de los conquistadores, ¿sí? Que podría ser porque son las mismas letras. Nosotros en los textos mencionamos pueblos o regiones conquistadas, pero AC es antes de Cristo.
Otro concepto que lo han explicado con diferentes palabras pero muy bien es el de influencia lingüística. Y todas las explicaciones que fuimos leyendo fueron armando una explicación cada vez más completa. Han dicho que es cuando los conquistadores llegan a un lugar e imponen su lengua y todos los conquistados terminan hablando como los conquistadores. Otro niño explica que influencia lingüística es cuando aprendían distintas palabras de otras lenguas y lo usaban en su lengua. También alguien escribió que es cuando se influye en la lengua de otro territorio. Pero con la seña nos preguntamos ¿qué es se influye? ¿Qué es influir? Es cierto que hay influencia en el otro territorio, pero ¿cómo sería esa influencia? Para pensar estas preguntas podemos ayudarnos con lo que escribió otro compañero, para quien influencia lingüística es el aporte que hace una lengua a otra lengua. Nos pareció interesante lo que una alumna explicó en relación a qué es latín vulgar. Y ella dijo que se llama latín vulgar porque es la parte de la escalera social, obreros, comerciantes. Con las señas imaginamos que esto de escalera social podría recordarnos a esa escalera que en quinto grado mostraba las señas de sociales con las diferentes clases sociales. En ese sentido nos preguntamos, ustedes, ¿en qué escalón pondrían el latín vulgar? ¿Más abajo o más arriba de esta escalera social? ¿Y al latín literario, en qué escalón? ¿Más abajo, más arriba? Otro compañero puso que el latín vulgar es el que se usaba libremente. Y con libremente, con las señas imaginamos que quiso decir que era la lengua posible para usar por la mayoría del pueblo, porque en cambio el latín literario no era de uso tan libremente en realidad, porque no todos sabían leer y escribir. Y para contarles el final de lo que leímos, realmente estábamos muy contentas porque son unos grandes creadores de títulos, han desplegado mucho la imaginación y algunos títulos que pensaron son Los romanos y la península ibérica, lenguas primitivas y sus invasores, las lenguas originarias, la conquista de la península ibérica, cuando Roma invadió la península ibérica, el origen de nuestra lengua, el inicio de la romanización y el latín y los pueblos. Alguien puso como título El viaje de la romanización, pero en este caso queremos aclarar que romanización no es alguien que hace un viaje. Los que viajan son los romanos hacia la península ibérica. Pero por otro lado nos quedamos pensando si este título no será una metáfora, como que la romanización, toda esa invasión, es la que viaja hacia la península ibérica. No lo sabemos.